Buenas tardes a todas y a todos los que estáis celebrando con nosotros el Día Internacional de la Danza. Me complace saludaros hoy especialmente porque iniciamos con este coloquio las variadas actividades que hemos preparado con motivo de la 10ª edición del Festival Baila España, un festival de danza contemporánea que organiza el Instituto Cervantes de Bremen en estrecha colaboración con StepText Dance Project de Bremen y con el apoyo de la Embajada de España en Alemania. Con este festival pretendemos proporcionar un espacio de presentación de nuevos y jóvenes creadores españoles y ponerlos en contacto con promotores y otros artistas alemanes, creando vías para el diálogo, el intercambio de experiencias y la ilusión por nuevos proyectos. Para iniciar las celebraciones de la 10ª edición del festival, contamos hoy con dos invitados de excepción y también con una moderadora excepcional, Emma Madaloso, gestora cultural del Instituto Cervantes de Bremen y sin la que este festival seguramente no se celebraría en su 10ª edición. Va a ser ella quien, en nombre del Instituto Cervantes, inicie el diálogo con Javier Cuevas, presidente de la Federación Estatal de Asociaciones de Empresas y Compañías de Danza, y de Helge Letonja, coreógrafo de aquí de Bremen y socio de StepText. Espero que disfruten de la tarde y les espero en otoño para disfrutar de danza contemporánea de alta calidad en el marco del Festival Baila España 2021. Muchas gracias, Mila. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer a Mila sus palabras. La verdad que he llevado este proyecto desde hace 10 años con muchísima ilusión. Y estamos aquí, además de para celebrar Baila España, para celebrar el Día Internacional de la Danza. Así que felicidades a todos, porque entiendo que todos los que estáis aquí sois aficionados por lo menos. Hoy celebramos el Día Mundial de la Danza y celebramos lo que es la comunicación sin palabras, el movimiento, pero también vamos a celebrar la reivindicación social, la introspección, la expresión artística, la resiliencia y el esfuerzo. Es todo aquello que la danza representa. Contamos con Javier Cuevas y con Helge Letonja. Voy a hacer una pequeña presentación de cada uno de los dos. Javier Cuevas es creador, performer y curador en torno a la danza y las artes vivas. Desde 2012 impulsa el Laboratorio de Artes Vivas y Ciudadanía de Tenerife, la misión inversa para la internacionalización de la danza hecha en Canarias, Dance Interfaces, y el programa Danza en Breve para el Teatro Real de La Laguna, entre otros. Como artista aborda proyectos que ponen en relación el cuerpo, lo sonoro, la ficción y el pensamiento crítico-filosófico. Presenta sus trabajos propios, pero también acompaña procesos de creación de otros artistas como dramaturgo del movimiento y curador de obra. Ha presentado su trabajo internacionalmente y actualmente es presidente de la Federación Estatal de Asociaciones de Empresas y Compañías Profesionales de Danza. Bienvenido, Javier, y muchas gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todas? Un placer estar aquí acompañándoos. Gracias, Javier. Y vamos a presentar a Helge Letonja, que estudió danza clásica en Graz y Ámsterdam y danza moderna en Nueva York, y en 1996 fundó StepText Dance Project, que estableció en 2003 en la Schwanghalle, sala de la que fue cofundador y que actualmente es uno de los lugares de producción y centro de danza contemporánea más importantes en el norte de Alemania. Sigue dirigiendo actualmente StepText Dance Project como director artístico y gerente. Como director de festivales y promotor de proyectos, así como miembro de la junta directiva de la Dachverband Tanz Deutschland, Helge participa en diversas colaboraciones institucionales y artísticas para el desarrollo regional e internacional, la creación de redes y la mediación a través de la danza. Helge Letonja entiende la danza como mediadora de la diversidad cultural, habla de participación social, arte interdisciplinar y se interesa por la investigación. Actualmente trabaja con el conjunto de danza contemporánea Of Curious Nature, fundado en 2019 y que dirige junto a Félix Landerer. Y desde hace 10 años, Helge Letonja es coorganizador del Festival Baila España, junto con el Instituto Cervantes de Bremen,
y, por supuesto, con el importante apoyo de la Embajada de España en Berlín. Bueno, bienvenidos. Bienvenido, Helge. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Te tenemos aquí cerquita, pero hace muchísimo que no nos vemos. Bueno, yo he querido enfocar esta charla haciendo un paralelismo con el cine. Vemos que en las últimas décadas el trabajo interdisciplinar ha sido cada vez más importante y necesario. Y he querido que viéramos la danza desde el caleidoscopio de las influencias, los caminos de doble dirección y las figuras tan variadas que ofrece la danza contemporánea. Por eso creo que el ejemplo de las historias cruzadas es perfecto. Para aquellos que no están familiarizados con el término, las historias cruzadas son películas en las que personajes y tramas que aparentemente no tienen nada que ver se van entrelazando hasta crear una trama más grande. Son películas corales en las que todos los personajes tienen importancia y esto a mí siempre me ha traído recuerdos de la danza porque creo que el público ve a los bailarines, pero sí que es verdad que la danza es una película coral porque hay muchos creadores, muchas personas detrás que van entrelazando su experiencia para crear piezas únicas. Además, las historias cruzadas abarcan muchos géneros. Son películas que pueden tocar el drama, la comedia. Entonces, bueno, pues del mismo modo la danza contemporánea entrelaza aspectos tradicionales, la fuerza física, disciplinas experimentales y las más variadas técnicas y vocabularios. En los 10 años de Baila España hemos visto cómo la formación clásica, el folclore, incluso el circo, las tendencias urbanas se han ido mezclando en la creación. Y además, en otra dimensión que también creo que es muy importante en la danza contemporánea y de la que os quiero hacer un par de preguntas a Javier y a Helge, vamos a ver cómo se mezcla las cuestiones de ideología, la clase social, cuestiones de género y aspectos viscerales de la realidad, tanto como individuos como en sociedad. Así que vamos a hacer nuestra propia película sensorial con infinitas historias cruzadas. Vamos a ver, voy a empezar con una pregunta. Bueno, en primer lugar voy a callarme un poco y voy a dejar a Helge y a Javier si quieren decir algo, si quieren saludar al público. Tenéis el micrófono apagado. Yo creo que has hecho una introducción maravillosa y además se nos abren como un montón de ventanas posibles, ¿no, Helge? Como de repente para empezar a hilar. O sea que nada, yo estaría encantado oyéndote mucho tiempo. Sí, muchos aspectos. Muchas gracias por eso. Sí. Pues entonces empiezo con la primera pregunta que he preparado. Y bueno, me gustaría que como creadores nos dierais vuestro punto de vista sobre la influencia de la danza contemporánea en otros géneros y viceversa. Hemos visto que el trabajo en suelo, que los movimientos off balance se han colado en el repertorio clásico. Hemos visto que la danza urbana, el jazz, la gimnasia, el circo intervienen en la danza contemporánea. A los dos como creadores y también con vuestra experiencia como programadores y curadores, ¿pensáis que esta mezcla hace las dinámicas más interesantes o abogáis por la diferenciación? ¿Y creéis que el público disfruta más mezclando con estas conversaciones entre géneros o se siente más cómodo haciendo distinciones? Empieza tú, Helge. Sí, yo quiero empezar adelante. Sí, la danza contemporánea es la danza contemporánea de hoy. Entonces, tira sus impulsos de todo lo que está pasando hoy. Eso pienso que es esencial. También la danza contemporánea, como has dicho, es un trabajo de equipo. Entonces, todas estas influencias que está a torno de nosotros lleva su parte, su calidad en el trabajo, efectivamente, ¿no? Y la danza contemporánea también en muchas formas combina varios aspectos de técnicas, de formas, y lo lleva, de mi opinión, siempre en dirección de este tema que estoy desarrollando.
Entonces, esto es una parte muy, muy importante que no se queda en la historia, que no se queda en una forma, que se abre por varias formas que son necesarias para explicar eso que el artista quiere decir. Entonces, tenemos una multitud de formas. Para mí, esta mezcla de formas también representa la forma como vivimos hoy en nuestra sociedad. Porque no tenemos solamente grupos sociólogos que son apartes, pero efectivamente vivimos juntos, y esta forma híbrida es una forma que es muy, muy importante que habla en la danza contemporánea. Y la danza contemporánea también es una forma que empuja la sociedad, porque la forma como los bailarines y los coreógrafos se exprimen con el cuerpo es una forma muy activa que también representa el tiempo en que vivimos hoy. Sí, sí, totalmente de acuerdo, Helge. Mira, me gusta mucho que hayas empezado con ese paralelismo del cine, porque yo soy absolutamente bresoniano, como que es casi una religión que yo profeso, porque me gusta mucho cómo este señor pensaba la práctica artística, pero bueno, a eso llego luego. Pero sí que yo diría que hablamos de danza y de danza contemporánea en un tiempo en el que posiblemente el término disciplina empieza a diluirse. Ya no es tan interesante hablar de disciplina como de prácticas. Y por un lado, yo lo que dices, Helge, me recuerda a lo que comenta Jaime Conde Salazar en la danza del futuro, ¿no? Cuando dice que la danza del futuro no tiene una forma. La danza del futuro tiene muchas formas totalmente distintas. Y también me recuerda a lo que dice la filósofa y antropóloga Sueli Rolnik, brasileira, que dice que en esta era de nuestra historia, el arte, la cultura, no está tan o no debe estar focalizada en la propia obra como materialización o cristalización del trabajo del artista, sino que debe ser, o es ya de hecho, un dispositivo que recoge las tensiones de todo lo vivo, ¿no? Las tensiones de todo lo que nos rodea. Yo imagino que de alguna manera para los pintores en el Renacimiento esto era igual, ¿no? Pero manejaban las herramientas que tenían a su disposición. En este momento las herramientas son infinitas y precisamente la danza, y creo que esto también es un elemento importante, o las artes vivas o la danza y la práctica de cuerpo y movimiento, se presenta como una práctica, que no como una disciplina, en resistencia a la disolución del cuerpo, ¿no? A la disolución del cuerpo a la que el sistema nos viene bombardeando en las últimas décadas, y se presenta como una forma de estar en la práctica artística donde el cuerpo es el eje de nuestra experiencia relacional, antropológica, bueno, estamos trabajando ahora en el laboratorio con un proyecto en el que también está Sabela Mendoza, que la veo por aquí, junto a Santiago Albarrico, Juan Domínguez, Amalia Fernández, un montón de gente muy interesante pensando en las éticas de la danza, y hablamos también de estas éticas terrestres y de cómo el cuerpo a día de hoy y por ende la danza se plantean como esa práctica en la que resistentemente reivindicamos el cuerpo como lugar de relación, ¿no? Y como lugar, sí, de resistencia y como espacio primero y último en el que se recogen las tensiones de la vida. Entonces, en este sentido, la danza contemporánea, si la queremos llamar así, que no sé si es un término que ya nos sirve o no, hoy es eso y evidentemente se nutre de todo el pasado, ¿no? De toda la técnica, de toda la tradición, de toda la estética, de todo el pensamiento, pero también se alimenta de un futuro que ya es presente, que tiene que ver con esa hibridación y con esos cruces con la política, con la filosofía, con la antropología, pero también con la ciencia, también con la genética, también con la biología, también con otro tipo de prácticas artísticas, antes llamadas disciplinas. Y ese cruce no para, Igual hoy lo más radical del mundo es también hacer una pieza donde solo un cuerpo opera y punto, ¿no?
Muchas gracias. Precisamente hablando del movimiento del cuerpo, pensaba que, bueno, en Baila España hemos conocido prácticamente 30 compañías y creo que si algo hemos aprendido como espectadores es la importancia de la libertad del movimiento, ¿no? Entonces, hemos visto, por ejemplo, esta investigación con el cuerpo, como comentabas, Javier, ¿no? Que, presentando el cuerpo de esas maneras, y a partir de ahí os quería un poco, bueno, quería hacer un pequeño recordatorio de diferentes compañías que han pasado por aquí, en las que hemos visto esas mezclas, por ejemplo, hablando del movimiento, de la investigación, vemos, por ejemplo, en 2015 a Muriel Romero y Pablo Palacio con Neuronal Narratives 2, Polytopia, que nos traían toda aquella tecnología. Veíamos cómo Carmen Fumero volvía un poco a ese neoclasicismo, como también después en 2016, Joshua Cienfuegos en el 2017, ¿no? Veíamos esa libertad, cada uno llevaba el cuerpo por donde sentía o por donde le llamaba. Vimos el movimiento tan particular en 2018 de Oscara, de Cuca y Danza, con esa vista al folclore. O, por ejemplo, en el último Baila España hemos disfrutado de un grupo muy joven como es Frantic Dance Company, que nos traía sobre todo danza urbana. Entonces, quería preguntaros, insisto, siempre me interesa la dualidad creador-programador, por la importancia que le dais a esta investigación del movimiento. Y volviendo al tema del cine, ¿cabe la ciencia ficción en esta historia? ¿Qué tendencias nos podéis un poco comentar, qué observáis, hacia dónde vamos en esta exploración? Hemos pasado bueno, de los movimientos más fluidos y relajados a quizá tendencias más enfocadas a la parte atlética incluso, o la ejecución de formas más depuradas. ¿Por dónde veis que va la investigación? ¿Hasta dónde llega esta investigación hoy en día? De pronto quería decir, claro, en Baila España tratamos siempre de mostrar tendencias, pero también una programación variada. Como Javier ha dicho ya, que la danza tira sus impulsos de todos los lados, ¿no? Y entonces la danza, el lenguaje es así variado como tenemos coreógrafos y bailarines. Y la tecnología es una parte que está, el medio del vídeo, de todas estas cosas, diferentes medios que han sido muy importantes en una época para desarrollar esta forma de tecnología, hybridity también con computadoras, también con robots. Tenemos esta tendencia un poquito que ya hemos dejado, se ve siempre con las cosas que pasan en la sociedad, que pasan en la tecnología. Eso también encuentra referencia en las obras. Y también has hablado de la danza urbana, que entra un poquito en esta idea de la revolución, de todo eso que pasa entre la gente. Eso es muy importante porque es una otra forma también un poquito de protestación que ha desarrollado una forma especial de coreógrafos que se ven en este medio que tratan de presentar su tema, sus ideas en esta forma. También quiero decir, el año pasado hemos tenido a Paloma Hurtado de Tenerife en Efímera, con su obra que ha focalizado un punto social, los homeless, la gente que está sin abrigo. Y eso ha sido muy interesante también porque es como la danza que sale fuera de la escena, que sale al espacio público, que también es una danza un poquito distinta y así, claro. Y con España la danza folclórica
tiene un impacto todavía muy importante que no tenemos así fuerte en la danza contemporánea en Alemania, porque la danza folclórica casi no existe en Alemania, no existe así como existe en España. Entonces, esta influencia está más fuerte en España, que también lleva muchos nuevas formas y flores, quiero decir, que son muy, muy interesantes de combinar este impacto folclórico como con Oscara, por ejemplo, con el trabajo de Marco Morao, también al nivel con Mercedes Peón, por ejemplo, con la música, también en una forma muy, muy contemporánea, extremadamente fuerte e impulsivo. Entonces, se siente que la danza folclórica tiene un valor muy fuerte todavía en la danza española, y encuentra sus formas híbridas. De pronto, por eso, por el momento, lo paso a Javier. Sí, mira, yo estaba pensando cuando vi el histórico de Danza España, que lo primero que aparecía eran RQR Danza, que son una compañía maravillosa de amigos además, que en su momento ya estaban trabajando con la tecnología de una manera como muy, muy presente, ¿no? Con esa pieza con Avatar, que además yo recuerdo que en su momento yo estaba haciendo coordinación de Centro Párraga en Murcia y ya estuvieron con esa pieza y era sorprendente y era lo que tocaba en ese momento también, ¿no? Yo os escucho hablar y estaba también acordándome de que hace 2 o 3 años, precisamente en el contexto de FAM, del Festival de las Artes del Movimiento aquí en Tenerife, Margarita Truguet hizo una intervención muy interesante porque hablaba de la situación y de la evolución de la danza y de la danza contemporánea hecha en España. Y hizo una observación que a mí me pareció muy pertinente y que tiene que ver con lo que tú planteabas, Emma, ahora. Y es que decía algo así como que las artistas y las compañías de la danza en este país necesitan un tipo de apoyo mucho más sostenido, mucho más permanente, unos circuitos estables, no solo para poder trabajar y vivir en unas condiciones, sino también para poder desarrollarse artísticamente en un proceso largo de investigación y de aprendizaje propio para ir encontrando un estilo. Y ella hacía referencia a algo que a mí se me quedó grabado y era si no tenemos ese apoyo y las compañías no pueden crecer artísticamente, nunca dejaremos de hacer piezas autobiográficas y tenemos que salir de lo biográfico y de lo autorreferenciado para entrar en la ficción, para entrar también en la danza, en la práctica del movimiento, en los espacios de ficción. Y a mí eso me parece una reflexión muy interesante. Yo que trabajo como curador, pero trabajo también como dramaturgo de la danza, hace unos meses hemos estrenado con Paula Quintana una pieza que se llama La carne y es una pieza de ciencia ficción basada en los textos de Dana Haraway de Seguir con el problema y en unos personajes de los que ella habla y que relata en su libro, en el que estamos trabajando, por ejemplo, el cuerpo, la iluminación, el sonido, pero también estamos trabajando con material científico que tiene que ver con la genética y que tiene que ver con otros elementos, ¿no? Entonces, a mí, ese elemento de la ficción me parece interesante y creo que se nota en países que llevan mucho más tiempo con una tradición de la danza contemporánea y con un apoyo permanente que acceden a esos lugares. Y casualmente son los mismos países en los que también el folclore, la tradición, también ha encontrado un encaje muy interesante en relación a la práctica contemporánea de la danza y del cuerpo, ¿no? Pienso en países nórdicos, por ejemplo, donde hay ya hay una tradición en esa mezcla muy contemporánea y sin ningún tipo de prejuicio de elementos muy arraigados con el folclore, pero trabajados de una manera muy loca, muy, bueno, contemporánea en el sentido de que, como decíamos antes, ¿no? Que recoge esas tensiones de lo que está pasando hoy el día y sin entrar en esos encasillamientos de qué tipo de materiales estoy trabajando. Es verdad, Helge, que en España la presencia del folclore es muy fuerte y está muy arraigado, pero son escasas, son pocas,
y cuando son buenas y son brillantes, las ocasiones en las que el folclore se entrelaza con un pensamiento y con una práctica de cuerpo como política y estéticamente contemporánea, ¿no? Entonces, citabas a Janet y a Mercedes, por ejemplo, o incluso a Veronal y a Marcos, en otro estilo totalmente distinto, pero que también trabajan con ese imaginario y esa estética muy pictórica, ¿no? Como también muy estética, como que recoge elementos del folclore que son muy interesantes. Y luego esa tercera vía que hablabas también en relación a Paloma Hurtado, que tiene que ver con... me da miedo usar palabras porque no me gusta poner etiquetas, pero sí con esa idea de una danza que se deja atravesar por la tensión de lo social, ¿no? Entonces, por ejemplo, el trabajo de Poliana, que también ha estado en el festival, o el trabajo de Chantal Isermans, ¿no? con su práctica de cuerpo también, son unos cuerpos muy cargados políticamente. Y a mí personalmente como artista reconozco, y como curador, que me interesa eso mucho más que el desarrollo gimnástico o plástico o bello de la danza, que es muy bonito de ver, pero que creo que responde más como a unos parámetros que vienen, bueno, que están un poco más estandarizados o que vienen un poco más impuestos también por el sistema, ¿no? Por la velocidad del sistema y por esta cosa de tener que hacer grandes piruetas y tener que hacer saltos imposibles, ¿no? Entonces, a mí, como personalmente, esas tres líneas, ¿no? Esa línea de la ficción, la línea de la reconexión con lo folclórico y la línea del cuerpo politizado en la danza, me interesan mucho. Pero quería ayudar un poquito en otra idea, porque en Baila España también hemos tenido siempre artistas que vienen del círculo español, pero no son necesariamente artistas españoles. Por ejemplo, Maura Morales de Cuba, Augusto Jaramillo Pineda de Colombia, no, José Caballero es español, Aida Colmeno Díaz, que ha trabajado con una bailarina de Togo. Entonces, eso me parece también muy interesante, el trabajo que este festival y algunas proposiciones miran fuera del contexto español, alemán, que miran también en otros lugares, por ejemplo, al continente africano, y una coreógrafa africana que hace un solo por una bailarina de Togo. O Augusto de Jaramillo Pinedo, que con su Leandra ha presentado una figura que entra en esta cuestión del gender de hoy que tenemos. Entonces, esos son también cuerpos políticos y son posiciones políticas que son muy interesantes y fuertes. Y más también una cosa que para mí es interesante, todavía el cuerpo actúa un rol principal. Entonces es un poquito diferente que muchas formas que tenemos en la performance, que es muy, que vemos mucho aquí en Alemania todavía, que es más performance donde el cuerpo está presentado y habla, pero no utiliza todas sus formas que puede utilizar de un cuerpo educado como un cuerpo de un bailarín. Entonces, eso es para mí un punto muy fuerte, porque en Baila España hemos siempre tratado también posiciones políticas de un cuerpo social, de un cuerpo político, va también ver cómo es un lenguaje coreográfico, cómo eso se puede conectar con esto. Y una otra idea, porque hemos preguntado dónde puede andar este desarrollo de la danza contemporánea, quiero decir un poquito por el momento, también por la pandemia, pienso un nuevo campo de trabajo, es el campo digital y virtual, el cuerpo virtual. Y nosotros hemos empezado aquí de trabajar con la compañía of Curious Nature con virtual reality, de transformar el cuerpo en una realidad virtual con estos virtual reality jumpsuits, y eso da una otra forma, como tú has dicho, tanto con avatars, una otra forma de entrar games en la danza contemporánea, una
una plataforma con un público digital, y también una otra forma donde el cuerpo físico desaparece y toma otra forma. Entonces, eso pienso que tenemos una fuerza en este movimiento también, porque la pandemia nos puso un poco de mirar este medio que puede traer por el desarrollo en la danza contemporánea. Sí. Muchas gracias a los dos. Habéis tocado varios temas que bueno, tengo algunas preguntas para haceros. Voy a cambiar un poco el orden que tenía previsto, porque habéis tratado bueno, pues uno de los aspectos que de alguna manera, a lo mejor tangencialmente y directamente, Helge, uno de los aspectos que hemos destacado a lo largo de estos 10 años de Baila España siempre es que la danza es una plataforma de diálogo y un medio de interacción social y cultural. Entonces, como bien decía ahora Helge y mencionaba antes también Javier, la danza refleja, creo que hoy en día más que nunca, cuestiones de ideología, clase social, etnicidad, sexualidad, género. Entonces, creo que se pone de manifiesto, ¿no?, esa importancia de manifestar la realidad y de llevarla al escenario a través del cuerpo. Y en esta situación tan difícil en la que estamos todos, ¿no?, que yo creo que estamos todos un poco afectados ya un poco emocionalmente, ¿no?, de esta situación que vivimos, de pandemia y de encierro y de estar solos. ¿Creéis que las salas, cuando se puedan abrir en Alemania, y bueno, en España tenéis la suerte de que están abiertas, deben de ser un refugio para creador y para público? ¿O creéis que no, que es que tenemos que seguir apostando por esa lucha social? Hago un poco aquí de abogado del diablo. Y, por ejemplo, nosotros hemos visto piezas como Marina Mascarell. Marina Mascarell es una coreógrafa que ha venido 2 veces a Baila España. Una vez bailó ella y otra vez trajimos una coreografía suya. Y es muy reivindicativa en su puesta en escena, en su dramaturgia. Y luego, sin embargo, tenemos otros bailarines y otros creadores, como Elías Aguirre, que tiene ese mundo particular, esa esfera suya de introspección, en el caso de Elías, la naturaleza escondida, los insectos. Veo entonces esas dos posibilidades de seguir apostando por todo el tema social cada vez más fuerte o de crear esos mundos interiores y presentarlos. Me gustaría que aquí un poquito, no tanto como creadores, sino como programadores y curadores, nos dijerais dónde va a encontrarse el público más a gusto, dónde creéis que es el punto medio para encontrar a un público que o bien echa mucho de menos las salas o bien no, también está pasando muy mal, esos momentos de soledad. Javier, ¿quieres tú o empiezo? Ok. Esto, vamos a ver, una cosa que está seguro, la gente tiene hambre por teatro, por danza. La gente tiene hambre de ver estos cuerpos vivos otra vez. Los sentimos muy fuerte con todo el streaming y las formas digitales. Y entonces eso, pienso, cuando se abren los teatros, va a estar una parte muy positiva. Mas también esta pandemia nos ha mostrado muy fuerte cómo estamos vulnerables. Y que este cuerpo está vulnerable, que un pequeño virus nos pone en una crisis mundial. Entonces yo estoy seguro que los artistas también van a reagir a este fenómeno portar su respuesta. Y al final, ¿qué forma vamos a tomar? Yo pienso que las formas van a estar así como las formas han sido antes.
interior, de una interperspectiva, pero también de una forma más explosiva. Entonces, esas son las respuestas de los artistas y yo veo, como hemos abierto ayer, una exposición muy interna que ha sido muy tocante por el público, que eso es una forma porque necesitamos sentirnos otra vez muy cerca a nosotros. Eso es un camino, pero el otro camino es también mostrar la fuerza del cuerpo, esta idea de vivir, de sentir vivo, todas las posibilidades. Y entonces vamos a ver esta forma también. Eso es la cosa que yo pienso. Vamos a ver que las artistas proponen cómo el público va a reagir. Al final, la cosa más fantástica va a estar otra vez ver arte viva con un público en realidad y sentir este espacio, mirar dónde quiero mirar, estar y compartir este momento. Esto va a estar fenomenal. Ya yo no lo puedo esperar. Entonces espero que va a pasar muy, 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 muy rápido. Pienso que es por mucha gente así. Bueno, yo creo, Helge, que te has de comprar un billete de avión y venirte a Tenerife pronto, ¿vale? Solo hace falta una PCR negativa y aquí los teatros, afortunadamente, y como en el resto de la península, con mucho cuidado, con todos los sistemas de seguridad, están funcionando. Y por ahí, mira, esa experiencia del cuerpo, esa experiencia del arte, de las artes vivas, sí que... Y ahí, como tú decías, Emma, también pensando más en términos de curaduría, ¿no? Como que lo que ha pasado en los últimos meses aquí en Tenerife, por ejemplo, y en los lugares en los que hemos ido a presentar como artistas también, es que con los aforos muy limitados, pero los aforos se han estado llenando siempre y se están llenando siempre. Yo sí que entiendo que hay una necesidad de volver a ese encuentro presente con el cuerpo presente, haciente, hacedor, ¿no? En la escena. Y creo que eso, y como bien decías, tanto el público como las artistas recogen, bueno, pues esta situación pandémica también y esta fragilidad y a la vez esa potencia que el cuerpo encierra a la hora de poder activarse como... que yo creo que va un poco en la línea, más allá de la forma que se tome, ¿no? Más allá de la forma que se tome en la práctica artística, pero sí que hay algo que tiene que ver con que ya no vale el cuerpo decorativo. O sea, como que hay algo que tiene que ver con el cuerpo deseante, politizante, erotizante, sensualizante, que te pone en un tiempo presente y te pone delante de cualquier forma, por eso digo que la forma no creo que sea lo más importante, pero sí que pone de manifiesto pues tanto esas potencias como esas fragilidades. Fíjate que yo creo que esto no es algo que vaya a hacer un cambio muy potente en el tipo de práctica del artista, la manera en la que los artistas nos enfrentamos a nuestra práctica, como en la manera en la que las instituciones han de empezar a comprender qué recursos han de disponer para los artistas, para que eso pueda suceder de la mejor manera y para que luego el público se pueda encontrar de muy diferentes formas también con este tipo de prácticas. Porque, bueno, como me da la sensación de que este tipo de acercamientos, y ese es pues, parte de mi trabajo también aquí en Tenerife, en el Laboratorio de Artes Vivas y Ciudadanía, que tiene que ver con, bueno, con hacer un trabajo de escucha, de cuidado, de acogimiento muy potente al artista en relación al tipo de prácticas que propone y a poder generar los recursos y las condiciones apropiadas para la propuesta artística, ¿no? No para los intereses de la institución ni para los intereses míos siquiera, sino para los intereses del artista y del contenido artístico. Y ahí, naturalmente, siempre se van a encontrar públicos, o sea que también se van a encontrar públicos que van a reaccionar y van a resonar de distinta forma a distintas propuestas. Yo sí siento también que estamos absolutamente bombardeados y bombardeadas por lo digital, por las series, por lo virtual, y que ahí están aflorando muchas personas individuales que configuran las audiencias que tienen muchas ganas de encontrarse con muchas formas distintas de estar en la danza, ¿no? Y de estar compartiendo la danza en vivo. O sea que creo que
que la transformación quizá no la debamos poner tanto en el foco del artista o de la relación del artista con los públicos, sino en qué relaciones establece la institución que cuida al artista y que cuida a los públicos con toda esta nueva realidad. No quiero terminar, antes de pasar... Ay, perdona, Helge, perdona, sí. Solamente porque hablamos del artista y quiero hacer una distinción entre coreógrafos, curadores y también bailarines, porque efectivamente la gente que está muy atacado de esta pandemia son los bailarines. Y al respecto de la idea que tenemos en Alemania, es un poquito así que ayudamos los bailarines de hacer su sitio web, de entrar en cosas, tienen un apoyo financiero, pero la cosa que es importante, un bailarín necesita bailar, eso es la cosa que quiere, necesito entrar en un trabajo artístico. La parte que ha comentado Javier antes, esta continuación es muy importante. Una cosa que vemos en nuestros sistemas que trabajamos de un proyecto al otro proyecto, ¿dónde está la continuación de desarrollar también el bailarín? Entonces eso pienso que va a estar una cuestión política también por el futuro, porque la crisis de esta pandemia ha mostrado que los más vulnerables en este sistema son los bailarines que están muchas veces independientes. Sí. Se nos va haciendo un poquito tarde, quiero dar paso a las preguntas del público, ya tenemos un par de preguntas, pero no quería terminar sin detenerme en la importancia de crear atmósfera, tono y reflejar el alma de la coreografía, y para eso dependemos de otros profesionales, como son los profesionales de la iluminación, de la música, del vestuario. Entonces, quería que, volviendo a los cruces, quería que nos hablaras un poco de esa interacción y ese cruce entre creadores, porque cada uno es creador a su manera. A lo largo de los 10 años de Baila España hemos visto la importancia de una buena iluminación. Hemos tenido la suerte además de contar con dos profesionales estupendos, como son Sergio García y Pablo Rodríguez Seoane, que han venido en numerosas ocasiones al festival. Hemos visto, yo recuerdo, por ejemplo, una pieza Encuentros de Denis Santacana, compañía de danza, en la que ese reflejo, esa luz, esa sombra, era un tercer bailarín en el escenario. Y también, obviamente, hemos visto estos años la importancia de la música. Hemos visto Poliana Lima con música en escena, Marina Mascarell con música en escena, y recuerdo además con mucho cariño, en 2015 vino Daniel Abreu con Silencio, cuando ya había recibido el Premio Nacional de Danza, perdón, y al final de Silencio había un tema muy fuerte, que me acuerdo que en aquella época estaba como muy de moda en las discotecas, es que se llaman discotecas, ya yo no lo sé, estoy muy out. Pero, y me acuerdo que era un tema muy fuerte, pero hubo gente que se saltaban las lágrimas, era como un tema muy animado, entonces creaba esa tensión y esa liberación que era muy emotiva. Entonces, no quiero que terminemos, o mejor dicho, quiero que terminemos esta ronda de preguntas antes de pasar al público con esas personas, esos procesos profesionales, esa creación, ese cruce que vosotros vivís como creadores con otros creadores de otras disciplinas. Sí, Emma, muy bien, es muy importante porque, como Javier ha dicho antes, la danza o obras de danza son muchas veces un trabajo en equipo, y este equipo incluye muchos artistas. Como hemos visto en Baila España, muchas veces también la iluminación es muy desarrollado, con mucha calidad, que es muy bueno, muy bonito, que nos lleva a un otro mundo. Y también la música en vivo.
este diálogo entre la voz y los bailarines, muy, muy fantástico. También representa que para mí el cuerpo no es solamente danza, la voz hace parte del cuerpo. Y si un cantante o puede bailar con su voz, es magnífico. Y entonces, y muchas veces estos colaboradores influyen también el proceso artístico. Eso quiero decir, la danza para mí muchas veces es una referencia de un proceso en equipo. Eso es la fuerza. Entonces, muchas ideas entran en una creación y al final vemos este trabajo unido como una presentación de una obra por el público. Pues mira, aquí yo vuelvo al principio que tenía que ver con lo de mi amor por Robert Bresson y sí, muy alineado con lo que dices, Helge, y muy en esta idea de que, mira, Bresson decía que a la hora de hacer una película ningún elemento por sí solo debe significar el conjunto, debe significar todo, sino que es el encuentro entre la foto, la luz, la actuación, el sonido, la música, lo que le da sentido a todo, ¿no? Yo particularmente también la escena la entiendo así, la danza la entiendo así. Por eso, y además esto estamos viendo que afortunadamente ya pasa, ¿no? Que no cada vez menos los bailarines y coreógrafos usan músicas tomadas o no. Tuvimos una sobredosis había un par de compositores de música electrónica contemporánea que eran escuchados en todas las piezas de danza contemporánea hace 8, 9, 7 años y era una cosa como decir, chicas, en serio, ¿no habrá más compositores en el mundo? Y ahora sí que vemos que hay una tendencia a trabajar desde el origen de la concepción de la idea con perfiles muy distintos y con artistas muy distintos. Nosotros en nuestro trabajo artístico, cuando iniciamos residencia, convivimos durante semanas con la gente que nos va a hacer la iluminación o con quien va a hacer el vestuario, con quien va a hacer el diseño escénico bueno, porque nos parece que es una forma de entender el trabajo artístico como muy de sentido común, ¿no? Que es el sentido de lo común, o sea, que lo estamos haciendo en común, aunque haya una dirección artística, para que luego precisamente se quede en la pieza lo que se tiene que quedar y no lo que no tiene que estar, por muy brillante que sea. O sea, hay algo de poner todos esos recursos al servicio del trabajo y no al servicio del coreógrafo o al servicio del bailarín o de la bailarina, ni siquiera al servicio de ninguno, ¿no? Sino ponerlo al servicio de la pieza. Y eso es un trabajo que necesita tiempo y necesita cocción lenta y por eso también vuelvo a esta idea de que son los espacios que dan cobertura al trabajo creativo, quienes también han de hacer un reseteo en que hemos de ofrecer a las artistas de la danza para que puedan desarrollar profundamente sus trabajos, ¿no? Para que puedan convivir de esa manera como muy simbiótica también, como muy creativa en ese nivel, distintos artistas para llegar a poder decidir qué necesita la obra y qué no necesita, por muy brillante que sea, ¿no? Porque puedes haber hecho una iluminación espectacular, pero resulta que esta obra no necesita eso, ¿no? Pero hace falta un trabajo lento de diálogo entre todas esas herramientas, porque también, y volviendo un poco al principio, esto refuerza la idea de que las disciplinas se van diluyendo y se van convirtiendo en otra cosa que no sabemos nombrar todavía, porque yo he visto piezas preciosas de danza donde no, y esto es una cosa como muy loca, ¿no? Nos puede parecer una cosa muy loca, pero donde no hay un cuerpo. En el Black Box Theatre en Oslo hace 6 años vimos una pieza de... Ay, ¿cómo se llama esta mujer? Luego me saldrá el nombre, que era una pieza preciosa en la que solo operaban 2 máquinas de burbujas, de pompas de jabón, con máquinas de humo, con máquinas de luz, y se llamaba, ay, tampoco me sale, Landscapes, no sé qué, pero era una pieza de danza que estaba en un contexto de festival de danza y era una cosa preciosa, ¿no? Y es algo como decir, bueno, la ausencia del cuerpo
también es un cuerpo, también tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Y ahí había otro tipo de elementos que no solo que eran absolutamente coreográficos, es decir, que había una coreógrafa detrás de ese trabajo, pero no había cuerpos. Entonces es como qué necesita, ¿no? Y en esa convivencia se van generando las nuevas prácticas. Muchísimas gracias. Pues tenemos un par de preguntas de la gente que nos está escuchando. Y nos preguntan por cómo van a ser las creaciones tras la pandemia, dicen, por ejemplo, en videodanza. La pregunta exacta es, preguntaría por las creaciones en pandemia de videodanza, como por ejemplo la pieza de Jesús Rubio de Fiber. Fiber es un proyecto que hemos presentado en Baila España, se presentó de manera presencial en 2019, el año pasado eran todo creaciones de videodanza, tanto cine como pura coreografía grabada. Y bueno, me gustaría que Helge ya ha dado alguna pincelada sobre este tema del cuerpo virtual, pero bueno, que nos deis vuestra opinión sobre estas creaciones que ha habido durante este tiempo. Claro que la videodanza es una opción. De un lado está muy interesante porque ofrece otras formas y también ofrece que estar presente sin estar presente, porque está grabado. Y entonces yo veo también muchas personas que trabajan ahora con la videodanza también proyectado en espacios públicos, que es una nueva manera de portar el cuerpo en espacios públicos y en esta manera. Y es un medio muy interesante, pero también puede ser un medio donde se tiene que trabajar en una forma distinta. Nosotros tenemos una bailarina aquí que está el coach de ella trabaja sobre un solo, y después yo he mirado el trabajo en el estudio y después me estaba contando cómo va a estar en el vídeo. Entonces tenemos que entender que en el videodanza los cortes, el tempo es muy distinto, es diferente porque estamos habituados de la tele, de los filmes que pasa muy rápido, pero un momento en la escena puede durar una eternidad y podemos estar presentes. Eso no tenemos en la videodanza, entonces tenemos que trabajar en una manera distinta y eso tiene que estar claro también por la gente que trabaja con este medio. Es un medio muy fantástico y vamos a ver que la gente sale y como he dicho, está presente sin presencia directa es también muy bien y lo podemos transferir en nuestro trabajo también en todo el mundo, sin fronteras. Un poquito como con el live stream, sí. Sí, sin duda. Mira, exactamente hace un año, el 29 de abril del año pasado, estrenamos para la televisión canaria una pieza de videodanza que dirigió la directora Tamara Brito de Gier, con Dani Abreu, Dácil González, Teresa Lorenzo y Paula Quintana, que fue un trabajo hecho en plena pandemia, en plena pandemia y en plena... cuando nos cerraron, ¿no? Que no podíamos salir a ninguna parte. Y fue un trabajo hecho con teléfonos móviles, con pautas de dramaturgia, de dramaturgia cinematográfica y de dramaturgia del movimiento. Es una pieza que se llama Cuando el bosque avance y para mí en concreto como artista era la primera vez que yo me aproximaba a un tipo de trabajo así. Y de repente, pues, una se da cuenta de que para acceder a ese tipo de soporte no puedes pensarlo como lo piensas para un soporte escénico en vivo, ¿no? Es decir, que también hay una necesidad, y creo que esto ya nos hemos dado cuenta todas y todos, de que hemos de trabajar con profesionales del medio, es decir, que tenemos que trabajar con cineastas y tenemos que trabajar con un tipo de dramaturgia que tiene que ver con el movimiento, pero que también tiene que ver con la dramaturgia cinematográfica, más allá del trabajo con la iluminación o el trabajo con otro tipo de herramientas que se trabajan más en el soporte audiovisual. A mí me da mucho miedo pensar, pero
Me da mucho miedo y a la vez no, porque yo sé que no se va a perder la experiencia en vivo, pero es verdad que se abre un campo muy, muy interesante de exploración sobre la poética del cuerpo, sobre la poética de la danza llevada al cine, pensada como cine, ni siquiera como videodanza, ¿no? Porque la videodanza ya también se me queda como un término que asocio más a experiencias como más performativas y que empezaban a experimentar con el soporte de los años 70, 60, 80, pero yo creo que ahora estamos en otra tesitura donde también el material de vídeo es un material mucho más cinematográfico, puede ser un material mucho más cinematográfico, a nivel calidad y a nivel recursos y a nivel poéticas, ¿no? Entonces, bueno, a mí no se me... Yo creo que a ninguna de nosotros, ni a nosotras, se nos hubiera ocurrido mirar danza en la pantalla como hemos hecho durante todos estos meses. Y también ahí se nos está educando una mirada que tiene que ver con que ya no nos vale todo. O sea, que ya nosotros como curadores, como programadores, miramos mucho vídeo de mucha compañía que nos envía mucho material. Y cada vez, afortunadamente, las artistas también nos estamos poniendo un poco más en serio en esa idea de poder generar materiales de promoción mucho mejor elaborados, pero también materiales audiovisuales que operen de forma autónoma y que, por lo tanto, conjuguen, ¿no? Reúnan como otro tipo de artistas, otro tipo de perfiles profesionales, con lo que ese campo se amplía también para nosotros en nuestra experiencia de intercambio con otras personas que artísticamente piensan también sobre el mismo asunto en el que estamos. Entonces, por ahí soy muy optimista. Vamos a ver qué pasa luego. Una cosa también que es todavía interesante es qué pasa en TikTok, en estas plataformas, también toda la danza que pasa por allá, pequeños movimientos cortos, partidas cortas, donde un movimiento pasa de uno al otro. Eso es muy interesante porque también enlarga el campo de la danza en la cabeza de la gente, y sobre todo todos los jóvenes. Entonces vamos a ver que está creado fuera de este movimiento. Y también yo he tenido esta experiencia muchas veces en África, donde un movimiento no tengo señal, pasa y diventa un código también. Entonces también es una forma coreográfica, dramatúrgica, también que es de pronto no siempre de profesores del campo, pero también es danza que va jugar su influencia en eso que está pasando. Sí. Yo quería añadir una cosita, Emma, que esto que acabas de decir del TikTok a mí me pone mucho, porque de repente cuando oigo en algún contexto que ha pasado, además hace poco tiempo, en unas jornadas sobre danza y artes vivas, que algún programador, programadora, sobre todo a nivel como más ciudad pequeña, pueblo, decían que siempre se enfrentan a esa misma problema que creen que tienen con que la danza es una disciplina o es una práctica artística que es poco entendida, que no está muy instaurada en la sociedad. Y yo recuerdo que levanté la mano y le dije, mira, ¿tienes una hija adolescente o un hijo adolescente? Porque el 80 o 90%, y esto además lo contó hace un año y pico, 2 años también, un especialista en unas jornadas, del contenido de TikTok es danza. Son coreografías muy sencillas, muy estereotipadas, lo sabemos, ¿no? Como que, pero hay un movimiento a nivel global, mundial, de cuerpas jóvenes que están poniéndose delante de una cámara para grabarse en vídeo haciendo coreografías. Entonces es como, chicos, ¿estamos ciegos o qué? La danza, o sea, el mundo joven, el mundo adolescente está muy cerca de lo que pasa con el cuerpo. Que sí, quizá en un entendimiento muy cliché del asunto y pero es un primer paso y esto no pasaba cuando yo tenía 16 años. Bueno, yo sí las hacía, pero la mayoría de la gente que estaba conmigo no hacía coreografías y se ponía a bailar. Nosotras no bailábamos los hits de Eurovisión, pero el resto de los chicos y chicas de mi edad no lo hacían. Pero ahora sí, ahora TikTok sí que lo hace. Entonces es una línea de decir, oye, no perdamos esta mirada, ¿eh? Porque resulta que hay un público que está muy acostumbrado a mirar la danza a través de un dispositivo. Da el salto a llevarla a la práctica en vivo, porque eso lo tienes ahí ya. Nunca lo hemos tenido tan bien. Muchas gracias. Helge, tenemos una pregunta para ti. Nos preguntan si nos puedes hablar sobre los puntos de encuentro, de porosidad entre la danza española y la alemana.
Sí, como también estoy por 10 años en este festival con curador de Baila España, la danza española es muy importante, que me da mucha influencia, primeramente por la calidad de los bailarines que están en España, pero también por la calidad de las propuestas físicas y las propuestas artísticas. Y para mí ha sido un poquito un periodo, 10 años atrás, donde hemos tenido en Alemania un movimiento muy fuerte del performance. Entonces, para mí ha sido muy importante de tener algo, un otro peso del otro lado para mostrar que la danza que no va completamente en este camino existe y también tiene sus formas y sus flores. Y entonces, por eso ha sido muy importante de mostrar obras del mundo español aquí en Alemania. Tengo que decir, el público está siempre muy, muy contento cuando viene este festival. Nos sigue ya por 10 años. Y también por los artistas españoles es importante demostrar su trabajo en este contexto con este público alemán. Y como Marina Mascarella ha dicho ya, él está compartiendo su obra en un público alemán, pero ella se siente en su país cuando está aquí. Eso es un poquito la combinación que hemos logrado. Pero también es importante para mí de tener una influencia con la actividad en Bremen, local, en Alemania. Entonces, tratamos siempre de presentar también o artistas de Alemania que están trabajando, españoles en Alemania, o también mirar cómo podemos hacer workshops o crear un intercambio entre los artistas españoles y los artistas alemanes. Porque al final, para mí, la danza es un lenguaje del cuerpo. El cuerpo es universal. Pero también es interesante de mirar de las calidades de los otros y entrar en un diálogo. Entonces, este diálogo para mí como director artístico es muy, muy importante. También yo he sido una vez una obra en Baila España, una co-creación con la música de Benet Casablanca, que se llamaba Unoda, una otra obra de arte, que ha sido una respuesta a una música de un artista española con una compañía alemana. Y esto va a estar también un camino por un futuro de Baila España, de entrar en colaboraciones, en co-creaciones. Es también un siguiente paso porque pienso que también cuando nos diferenciamos en idiomas, una idioma latina y el idioma alemán, también podemos compartir mucho con este medio coreográfico. Este intercambio puede ser puede portar muchas frutas. Así veo esta colaboración entre la danza alemana o la danza aquí del norte también y la danza española. Pues muchísimas gracias. Ya para terminar, un comentario. Baila España en 2028 será vía TikTok. Veremos. Será una cosa muy vieja TikTok en el 28. Ya, bueno, si hay un Baila España 2028, bueno, lo celebraría muchísimo fuera como fuese. Bueno, pues si no hay ningún otro comentario del público, no me queda más que daros las gracias a Helge y a Javier y también al público que ha asistido al coloquio. Creo que podríamos estar hablando horas sobre estos cruces, estas historias cruzadas
en vuestra vida, en torno a la danza en sí. Crear muchísimas películas. Espero que a partir de ahora podamos volver a tener ese trato cercano con la danza. Sí que es cierto, como decía Javier, que nos estamos acostumbrando a verla a través de la pantalla, estamos educando otra manera de entender la danza, pero echamos mucho de menos volver a pisar las salas. Quería emplazaros a todos a nuestro festival. Esperemos que pueda ser presencial. Del 8 al 14 de noviembre de 2021, y también quería adelantar que organizaremos unas jornadas profesionales, no solo para bailarines y coreógrafos, sino para todos los profesionales que trabajan en el mundo de la danza. Y antes de despedir, quería citar a, me vais a disculpar porque no hablo muy bien francés, pero a Laurence Lup, historiadora de la danza y especialista. Voy a traducir a la vista una cita que preparando el encuentro me llamó mucho la atención. Y dice, de hecho, el coreógrafo sería el primer investigador. Intenta salir de los modelos preexistentes, trabaja en desplazar los procesos y se da a sí mismo y a otros las instrucciones que nos abren a lo desconocido, al análisis, a la visita de operaciones y disposiciones, a intentar nuevas partituras, a explorar nuevas formas de improvisación, observando lo que ocurre y dando nuevos marcos a la experiencia. ¿No es esa la definición misma del acto científico? Y al mismo tiempo es la definición de un acto poético. La investigación en la danza es la investigación en el arte. Espero que volvamos a mezclar investigación, movimiento, cine, tanto videodanza como en sentido metafórico, en Baila España 2021. 2022, 2028, todos los que vengan, y os agradezco muchísimo a todos la participación y os espero en Baila España 2021 en noviembre. Gracias. Que así sea. Gracias por todo. Gracias a todos.